Me enseñó un amigo ya desaparecido que uno de los problemas que tenía uno era cuando dos amigos de uno peleaban entre sí. Y resulta que estoy viviendo esa situación porque no me he explicado todavía cómo el doctor Surún, en vez de alegar argumentos justos en beneficio de su causa, ha llegado al extremo de pedir hasta la destitución del jefe del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Como todo el mundo no está enterado de todo, le digo lo mismo de la gente de Valle de las Águilas, que nos diga primero cuál fue el origen del problema y por qué él llegó hasta pedir la destitución de un amigo querido, hijo de otro amigo querido, que es Luis Henry Molina. Bueno, primero buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí, en lo que yo siento que es mi casa, Revista 110. ¿Cuál fue el origen de la situación? Pues muy sencillo. Desde el mismo instante en que el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, pues asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, vino con una especie de plan que todos entendimos en principio que era para modernizar la justicia. Nunca se nos ocurrió, nunca nadie imaginó que esos planes implicaban el cierre virtual de todo el sistema de justicia a través de un desmantelamiento del sistema secretarial, del sistema de audiencias presenciales y en sentido general de la forma en que en la República Dominicana se administraba justicia. Mucho antes, o 30, 40 días antes de la pandemia, en diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia licitó, casi nadie se dio cuenta, y contrató a una empresa para establecer una supuesta plataforma virtual. Muy importante, estamos hablando de mucho antes que el mundo supiera que había una pandemia llamada COVID-19 que iba a cambiar la forma en que todos nos interrelacionábamos en la sociedad. ¿Qué aconteció? Que en principio ese plan era para aplicarlo en 4 años. Ese sistema implicaba la destrucción del sistema secretarial por tribunal, que evidentemente requería la aprobación de una ley orgánica que modificara la ley orgánica 821 de organización judicial y también implicaba la modificación de las leyes orgánicas procesales en todas las materias, pero desgraciadamente se utilizó una pandemia, una desgracia de la humanidad para imponer ese cierre. Primero, el 18 de marzo de este año, el presidente de la Suprema encabeza una sesión del Consejo y logra aprobar una resolución donde mantiene aperturados los tribunales con los protocolos correspondientes. Pero sin que nadie sepa la razón, el día 19, es decir, un día después, el Consejo vuelve a reunirse y simple y llanamente dictamina el cierre definitivo de todas las actividades judiciales. Ojo, si comparamos con lo que aconteció con el Tribunal Constitucional suspendió sus audiencias presenciales, pero mantuvo sus actividades judiciales y el funcionamiento de la Secretaría correspondiente porque es la forma en que le permite el acceso a los usuarios, al ciudadano, a los abogados, a esa instancia de justicia. Pues han transcurrido 6 meses, 7 meses, 8 meses en pandemia, y hoy nos encontramos con la desgracia de que en la República Dominicana, simple y llanamente, la justicia continúa cerrada. Peor aún, todo el sistema secretarial ha sido desmantelado. Más del 50% del personal secretarial con más de 20 años en el servicio judicial. ¿Pero están destituidos o suspendidos por la pandemia? Porque está dando... Desgraciadamente, están destituidos, desvinculados y muchos han renunciado. O sea, estamos hablando de algo muy grave.
Y estamos hablando de desmantelamiento. Desmantelamiento implica destrucción. Estamos hablando que concomitantemente con eso, destruyeron también una gran parte de la sala de audiencia. La sala de audiencia... Pero no es remodelándola. No, destruyéndola. O sea, no estamos hablando de remodelación, destrucción. Retiran los estrados y construyen ahí centros de cómputos. Porque la idea era establecer la virtualidad, o sea, las audiencias virtuales como regla y la presencialidad como excepción. ¿Y este proceso, Surum, no se consensuó con los abogados? Absolutamente, claro que no. El problema fundamental es que no se consensuó con los abogados, no se consensuó con los bancos, no se consensuó con los empresarios, con nadie. Y a nivel, si tú te vas a los que no somos abogados, porque es un programa que está dirigido no es solamente a los abogados, al debido proceso, lo que te dice los reglamentos en el que tú tienes que impartir justicia, ¿te contemplan la posibilidad de hacer justicia virtual o siempre establece que debe de ser presencial? Una locura lo que está pasando. Porque usted está diciendo que había una planificación previa a la pandemia. Es que esa planificación previa... que incluyó hasta la modificación de reglamento y la adquisición de una plataforma virtual. Modificación entre comillas porque solamente el Congreso tiene esa potestad, pero el problema no es solamente ahí. O sea, estamos hablando de que se modifica lo que es la normativa procesal en franca violación a lo que es un derecho fundamental, que es el derecho fundamental al debido proceso. Usted no me puede a mí cambiar el procedimiento de enjuiciamiento, por ejemplo, en materia penal, en virtud de una simple resolución. Es una garantía constitucional y de hecho nosotros como institución, y esto es para aquellos que decían, como el caso del presidente de la Suprema, que el problema de Surún Hernández y de los abogados es que no tenemos preparación en materia de informática, es que la conculcación, violación de los derechos fundamentales y la usurpación de las funciones fue debidamente documentada a la luz de la constancia de una sentencia de amparo. ¿Qué estableció la sentencia de amparo? Que era nulo los procedimientos virtuales porque son ilegales, porque el Consejo del Poder Judicial no puede modificar ninguna norma de carácter orgánico, legislativa, no puede hacerlo. Y en segundo lugar, porque es inconstitucional. ¿Y qué le ordenó el juez de los amparos mediante una sentencia del Tribunal Superior Administrativo? ¿Quién hizo en ese caso quién solicitó eso? Nosotros como institución solicitamos, apoderamos al juez de los amparos. ¿Para que se anularan todo ese proceso? No, para que aperturaran los tribunales. El juez de los amparos le ordenó al presidente de la Suprema aperturar los tribunales con sus correspondientes secretarías y está en desacato. Contrariamente a eso, el desmantelamiento de las salas de audiencia ha aumentado. Óigame, la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, el departamento judicial más grande de la República Dominicana, no tiene sala de audiencias. La Cámara Civil y Comercial del municipio de Santo Domingo Este, el más grande del país, no tiene sala de audiencias, ni uno ni otro. Las pocas audiencias presenciales que les están celebrando a la luz de la lucha que tiene el colegio contra ese abuso de esa naturaleza, le están haciendo, ¿usted sabe dónde? En el juzgado de paz que queda a 2 cuadras. Acciones puntuales, fuera de que el doctor Surún solicita que la renuncia del presidente de la Suprema Corte, el faraón y todo esto. Bien, su argumento, a nivel de, ¿queda alguna otra instancia que ustedes puedan solicitar, independientemente de esto, para lograr que la justicia haga justicia? Mira, nosotros hemos interpuesto recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, denuncias a nivel internacional. Estamos ahora mismo pendientes de otra acción penal en la Procuraduría General de la República por usurpación de funciones y por desacato. Estamos ante el Congreso Nacional, ante los diputados, ante los senadores. Tenemos una vista con el Senado de la República en las próximas... Y esa es la parte legal. Exactamente. O sea, y fuera de eso entonces, a nivel de la comunicación, porque yo recuerdo, yo le dije a usted que en el 2019
usted y yo coincidimos en el Palacio, en la Suprema Corte, en una actividad, si no me equivoco. Claro. Y ahí estaba presente el presidente de la Suprema Corte. Y yo recuerdo que nos saludamos todo el mundo. O sea, ustedes no eran, ¿cómo se llama?, personas que no tenían comunicación o acceso uno al otro. En este tiempo de esta solicitud de ustedes o inconformidad con este proceso, ¿no ha habido ningún tipo de comunicación para lograr saber qué quieren ambas partes y buscar una solución a este conflicto? Mira, todo lo hemos intentado, inclusive al principio el Consejo Nacional del CAR, porque no es Urún, el problema no es Urún y son los 4.000 pasilleros que él dice que se trata de esto, no. Al principio el Consejo Nacional del CAR, compuesto por 35 presidentes a nivel nacional, nos autorizó a reunirnos con Luis Henry Molina para verificar si le podíamos buscar una solución. Lamentablemente él nos dijo tajantemente que la virtualidad es la regla y que textualmente lo lógico era que en mi oficina yo comprara un equipo de sonido y una buena cámara. Esto es muy sencillo. Esto es simplemente el enfrentamiento de un poder contra un sector con el ánimo de destruirlo. ¿Con qué intención? Número uno, controlar todo el sistema de justicia en la República Dominicana. Porque mucha gente está perdiendo de vista en esta sociedad. Número uno, si son los abogados, los técnicos en materia jurídica que tienen las quejas, tienen la conculcación en cuanto al acceso a la justicia, en cuanto a los procedimientos, que por cierto, el problema no solamente son las audiencias presenciales, 95% del trabajo, materia civil, comercial, laboral, de tierras, se hace en las secretarías y están cerradas. El problema es de control. El problema es que hay una secretaría virtual que recibe absolutamente todo y esta sociedad nos está dando cuenta de la gravedad de la situación. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un fiscal que decides luchar contra criminalidad organizada y solicitas 50 órdenes de arresto, 50 órdenes de interceptación telefónica, 50 órdenes de verificación bancaria a nivel local, a nivel internacional y 50 solicitudes de medida de coerción. ¿Quién es quien recibe de manera primaria todas esas solicitudes? El secretario virtual. No, el contratista. Porque es a través de un contratista que se hace todo, que es una empresa privada, que genera millones y millones de pesos. Un contratista es el que recibe las solicitudes de todos los que acuden a la justicia a resolver sus problemas, quien recibe las solicitudes del Ministerio Público de todas esas órdenes de arresto. Hay contratistas privados que manejan alta seguridad, Surún. Pero escúcheme, pero tenemos todo el derecho a saber quiénes son. Y estamos ahí, eso es ilegal. Porque yo le entrego... Y si tú le dices quiénes son, entonces le vas a dar acceso a los abogados de que puedan tratar de conocer esa gente. No, es una institución pública. Nadie sabe qué institución pública no, pero por ejemplo, yo viví en Estados Unidos un proceso en el cual, por ejemplo, contratistas de seguridad, en materia judicial y en materia de seguridad, tienen la obligación cuando reciben esos contratos de que tú no debes de decir quién es el contratista. Mira, en este caso específico... Porque le da acceso a los demás. Es que no es obligatorio, de conformidad con la ley y la Constitución, el acceso a la información, saber quiénes están dándole servicio a esa entidad. Ahora, eso tiene que ser autorizado por una ley, que todo el mundo esté consciente de quién se trata y que todo el mundo esté consciente de que no se trata de una persona relacionada con el mismo presidente de la Suprema y con determinados personeros de criminalidad organizada para tener de primera mano quiénes son los primeros procesados, qué medidas de instrucción se está solicitando, qué elementos probatorios incluir en el expediente, porque ese es otro problema, quién digamos, deposita o aporta o comunica al tribunal que va a conocer el proceso los distintos elementos probatorios es precisamente ese contratista. Quien designa al juez que va a conocer esos casos que yo te puse de criminalidad organizada es ese contratista. Y en materia informática tú sabes perfectamente que tú puedes agarrar, quitar un documento con un inventario de un proceso, dictan sentencia y después colocarlo con fecha antedatada. Estamos hablando de algo tan serio como que le estamos entregando el control del sistema de justicia a una sola secretaría con el agravante de que eso no está autorizado por ley, de que no le da acceso a los medios de comunicación. O sea, tú en este momento quieres saber qué se depositó en el día de ayer en el caso de Brecht. Tú no puedes saberlo.
Tú vas al Palacio de Justicia a verificar, al tribunal que lo está conociendo. Yo quiero saber qué se depositó ayer. No hay forma. Algo más sencillo. Tú quieres saber hoy qué pasó en ese caso. Hoy. Y tú no lo puedes saber. Tú tienes que solicitar en el supuesto centro, que es un centro de cómputo, porque han destruido toda la sala de audiencia, para instalar centro de cómputos y centro de cámaras. Para solicitar el estatus en 40, 60 días, es que tú lo sabes. Le hemos entregado el control de la justicia a un contratista por millones y millones de pesos y hemos retrotraído la administración de justicia 100 años. Yo tengo una pregunta. En el caso de que eso sea así, vaya al Congreso y se apruebe este sistema y se dé a conocer la identidad de los contratistas y el debido proceso y todo, a nivel de funcionamiento de justicia, ¿puede funcionar la justicia o una parte de la justicia, tal vez no los casos penales y todo esto, podría funcionar de forma virtual? Porque nosotros hicimos grandes programas de televisión cuando hablábamos, por ejemplo, de la firma electrónica y de por ejemplo, que a veces se hacen partes de los procesos en los cuales dice, hoy hay un juicio, como le dice la gente. Entonces, cuando tú vas, no, el abogado vino a entregar su ¿cómo se llama lo que los abogados preparan? Su escrito de defensa, el otro entrega su escrito y eso se podría hacer virtual totalmente. Esa parte podría funcionar eventualmente, por lo menos parcial. Mira, el problema fundamental es que como se ha enfocado es una regla desorganizada, una regla infuncional. Porque te pongo un ejemplo, en la acción de amparo, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció en la acción de amparo? Cuando nosotros presentamos el primer testigo, el testigo conmovió a los jueces. Los jueces se retiran a deliberar en audiencia presencial y cuando regresan dicen, lo que ha dicho ese testigo es demasiado grave para que nosotros permanezcamos ineptes. El tribunal ha decidido hacer un descenso para confirmar lo que está diciendo ese testigo, para estar seguro. Y el tribunal descendió. En materia penal, en el día de ayer, por ejemplo, anteayer, me llama un abogado de Baní, que el juez lo condenó a él disciplinariamente mediante una sanción, porque él se negó, solicitó al tribunal una audiencia, que la audiencia sea presencial, y el juez dijo que no, que tenía que ser virtual. En mi caso particular, señores, a mí me decretaron un abandono de manera virtual, y a mi cliente le ordenaron una orden de arresto, le emitieron una orden de arresto. Señores, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de combate a la criminalidad organizada, que en este momento está en manos de personas que perfectamente pudieran tener algún tipo de relación, y me refiero a esos contratistas, que no lo estoy afirmando yo, pero podrían tener con ese tipo de organizaciones criminales y tener, en consecuencia, información privilegiada de contra quién se procede, contra quién se emiten órdenes de arresto, cuándo se van a producir los allanamientos, cuándo se emiten las órdenes, cuándo otorgar una orden de allanamiento o no, cuándo tramitarla, porque es el contratista que la remite al tribunal. Y te pongo un ejemplo, un fiscal que venga a esa habitación, antes del cierre de la justicia, el fiscal iba, allanaba con una orden judicial, que se la otorgaban de una vez. Y de pronto en esa habitación tiene información de que en la habitación de al lado, con otro número, hay otra mercancía, otra droga. No puede entrar porque necesita un orden de allanamiento. Antes del cierre de la justicia, ese fiscal llamaba al juez de atención permanente, le explicaba la situación por la vía telefónica y el juez de manera verbal por teléfono le autorizaba a allanar la otra habitación. Decía un fiscal que una simple orden de arresto a él le puede durar 20, 15, 30, 40 días. Una orden de arresto. Virtual. Es que todo esto es obligatorio. O sea, óyeme, es que el sistema de administración de justicia ha sido desmantelado. Bien. Y cambiado por una sola secretaría virtual manejada por un contratista que tiene acceso a la documentación, a los expedientes, al apoderamiento de jueces. Peor aún, porque no solamente se limitó a eso, se creó los supuestos coordinadores judiciales con poder para trasladar jueces.
Se eliminó la especialidad judicial. Un juez laboral, por ejemplo en La Vega, un juez laboral, civil, penal, de corte, juzgado de paz. Pero eso no será nada más por la pandemia. ¡Claro que no! Señores, pero los restaurantes están abiertos, hermano. Los restaurantes. Y no hay cosa más peligrosa que tú almorzar en un restaurante en medio del COVID porque tienes que quitarte la mascarilla para comer. Pero yo veo la audiencia de Odebrecht que es presencial. Sí, es que, y óyeme, es así. Ahora no, con la lucha del colegio, han tenido que establecer gran parte de las audiencias presenciales. ¿Pero para cuándo? Para 3, 4, 5 meses. Porque ¿cuál es el truco que utilizan? Ah, tú quieres audiencias presenciales, perfecto, para 6 meses. O la quieres virtual ahora o presencial para 6 meses. Esa no es obligación porque ese poder del Estado recibe más de 11,000 millones de pesos del presupuesto nacional. Y se está dedicando a un contratista que según denuncia se pagan 400 millones de pesos mensuales. Y con eso se consagra el control total por parte de una persona que nosotros no tenemos nada personal, lo tratamos siempre con la mayor deferencia. Ahora, cuando usted me habla a mí, al presidente de 67,000 abogados, que usted va a acabar, que me lo dijo él a mí directamente, que ese sistema iba a acabar con el 75% de la clase jurídica. Oh, pero ¿y cómo yo me puedo quedar tranquilo? ¿Y cómo yo me puedo quedar tranquilo ante lo que están pasando los empleados judiciales? Todo desvinculado. Los jueces, ayer en Hermana Mirabal señores, agarraron a un registrador y lo sacaron, registrador de título. Yo quiero que ustedes, los medios de comunicación, y siempre hago un llamado, óigame, está bien, vayan a los tribunales, pregúntenle a lo que están pasando los empleados, las pocas secretarias que quedan. Pero él habla, bueno, yo no creo que haya un mecanismo de inteligencia artificial como tan avanzado como para determinar las prioridades en los procesos. ¿Cómo se determina mediante este sistema que se está llevando a cabo cuál es el proceso que necesita urgencia, quizá por las condiciones de algunos de los implicados o por la magnitud del mismo? Es que lo maneja el contratista, tú manejas el sistema informático. Y te voy a poner un ejemplo. No hay una cosa de orden de precedencia, de fecha, de nada. Eso no tiene nada que ver. Y te lo digo por experiencia propia, que a mí me notificaron una sentencia. A este señor le notifican una sentencia. A mí no, a un cliente mío. Me la manda. Si yo no voy a la corte de apelación y amo un escándalo y pongo un video en las redes, a mí no me entregan mi sentencia. Me la entregaron el día 29 y el plazo vencía en 30 días. El riesgo de eso es que en sistema informático, si tú lo manejas y tú lo sabes mejor que yo, porque tienes bastante experiencia, tú puedes colocar nombres. Tú colocas nombres que automáticamente tú introduzcas el nombre de esa persona, que es el que tú quieres proteger. Automáticamente todas las solicitudes. Pero también el sistema informático tiene sus cosas buenas, Surún. Porque te da registro de todo. Pero un funcionario público, hermano, está atado por la ley, la Constitución, y tú no puedes, sobre la base de una percepción o de un interés personal, venir a afectar a 7 millones, a 10 millones de personas. Hoy hay 10 millones de personas que no tienen acceso a las demandas de divorcio laboral. Tienen que hacerlo obligatoriamente por la vía virtual. Tú no tienes idea de la cantidad de defectos. ¿Y el tiempo no se ha reducido? Claro que no, peor. Pero un divorcio que uno lo conseguía en 3 meses, ahora te dura 1 año. Hermano, lo que está pasando es un desastre. Y lo peor del caso, lo que ha dicho el magistrado presidente de la Suprema, es que él renuncia antes de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y aperturar los tribunales. Y viene al país y le dice que están abiertos. No están abiertos, vayan a los tribunales, traten de accesar. No es las audiencias presenciales nada más. El problema es que esa sentencia declaró nulos los procedimientos virtuales porque usted primero debió haber ido al Congreso. Y un funcionario público, máxime cuando se trata de un juez, tiene que tener claro algo. Su camisa de fuerza es la ley, la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales. Por eso el juez de los amparos le dijo a él claramente en la sentencia, lo mismo que tú me estás diciendo, la virtualidad, la tecnología tiene sus ventajas, pero debió haberse ido al Congreso. Y lo que tiene que ver con justicia y Ministerio Público. Un desastre. Un desastre. Si yo pongo una orden de si usted como abogado va a poner un impedimento de salida, entonces,
No, eso... yo no lo puedo poner. No. Mira, el procedimiento sigue exactamente igual, solamente que a través de una plataforma que torna todo extraordinariamente difícil. Lo hace. Pero ¿por qué que usted se ríe? Porque es un desastre lo que está pasando. Ojalá que tú no tengas un problema y tú decidas ir a la justicia en materia de referimiento. ¿Y el Ministerio Público también está virtual? Todo el mundo. Pero ahí donde está persecución a la corrupción, doña Miriam, Jenny Todo el Berenice. mundo tiene que someterse a esa plataforma. Ese es el problema. Y a eso que yo me refiero. Cuando yo hablo de criminalidad organizada, yo me refiero que todo lo que solicita la Procuraduría General de la República. Pero no te pueden meter preso virtualmente. A un cliente mío le dictaron una orden de arresto virtualmente. No lo metieron preso, pero le emitieron una orden virtualmente. Virtualmente. A pesar de que le dijo a la secretaria, él que él no entendía ese asunto del Microsoft Teams y que él quería su audiencia presencial. No, ¿Microsoft qué? Teams, que es El programa que están usando. El programa que se está usando. Entonces, eso es para las audiencias presenciales. No estamos hablando de la plataforma, que es la que manejan los Yo contratistas. digo, pero uno puede ir, usted está preso, pues, si en mi casa y tú te presentas, te paras en la computadora 3 años. Bueno, Es que es una locura, Dios hermano. mío. Lo que está pasando en el sistema de justicia. Número uno, el nivel de falsedad de los Pero planteamientos. usted no está exagerando, doctor. Claro que no. Yo emplazo a cualquiera. Y cuando fuimos a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, yo le pedí a ellos, Y en vamos. ningún momento de forma pública la Suprema Corte de Justicia ha emitido su opinión en este sentido. Claro que están abiertos y que todo está perfecto. Y los medios de comunicación de este país saben que está cerrada. Y cuando tú lo desees, te puedo entregar o tú mismo puedes ir ahora mismo. Ve al tribunal, ve a Ciudad Nueva, ve a la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Santo Domingo. Y yo emplazo que me demuestren que estoy diciendo lo que no es. O sea, es una locura lo que está pasando. Peor aún, tú has dado en la diana. Todos los casos que somete el Ministerio Público lo van a someter mediante el mismo sistema que este ciudadano que está hablando lo hace, a través de esa plataforma. Ojo, muy importante, cuando tú vas, por ejemplo, al tribunal y tú te encuentras con ese centro de atención personal, es una secretaría, tú nomás tienes que preguntarle a esa persona, ¿qué usted hace aquí? Bueno, yo recibo la documentación, le escaneo y le doy su ticket. Lo mismo que yo puedo hacer en mi oficina. Sí. Cuando la sentencia estableció, y la ley 821, y la ley de enjuiciamiento, en todas las materias establece que cada sala, cada tribunal, cada juzgado, tiene un secretario, que es el que recibe la documentación, que es el funcionario con la misma calidad que el juez para recibir documentos, certificar inventarios, tiene fe pública. Y todo eso ha sido destruido. Y yo siempre lo digo y lo repito. Hago un llamamiento al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente Luis Abinader. Hay una presión social por el cierre de la justicia. No permita, presidente, que le explote en sus manos este desastre, porque la justicia es el catalizador de los conflictos de la gente. Y si no hay forma de resolverla, señores, lo que va a haber en esta sociedad es indescriptible y eso está cerrado. El pollero no puede ir a la justicia, el carpintero, el mecánico. No hay forma de tú sacar a una gente. Yo tengo 3 semanas solicitando un juez para una apertura de una puerta. Para la apertura de una puerta, hermano. Algo que yo hacía, iba donde el juez ahora. Y venía y me la abrían. ¿Tú lo sabes? ¿Qué es lo que es una apertura de una puerta? Cuando tú tienes un local cerrado y tú tienes una decisión o un documento auténtico, tú no puedes... De un alquiler que lo dejaron en... Sí. Y tú tienes que abrir o vas a embargar. Tú tienes que buscar un juez de paz que rompa los candados. Que rompa los candados, porque tú no puedes romper por ti mismo, porque te broma. Surún, en la parte final nos quedan 2 minuticos y yo quiero aprovechar, yo creo que está bastante claro la posición de ustedes en esto y quiero aprovechar cómo va, ahora que usted mencionó eso de los embargos, la parte, ya luego de que se le quitó eso de los alguaciles y de los notarios, la capacidad, que ahora hay que volver a hacer, hay una instancia, un lugar donde se canalizan los embargos, y esto ha ido funcionando. Y el otro día nos llamó una persona y nos dice que si hay una ley para esto, una ley, por ejemplo, que si en un embargo que se realizó fueron a una propiedad y se llevaron todo, por ejemplo, y que la persona tenía unos documentos personales que no tenían que ver con activos,
que si hay algo que excluye, cosas que no se pueden coger en los embargos. Obviamente la normativa procesal civil es muy clara y específica referente al derecho que tienen los terceros a solicitar la devolución de los bienes que han sido embargados y que no le pertenecen al deudor, o del deudor de requerir algunos bienes que por ley están incluidos, como son los instrumentos de trabajo, como son documentos personales. Pero eso es después del embargo. Eso es después del embargo. Ahora, a partir del 2019 fue aprobada una ley que no es perfecta, pero ha mermado el asunto de los embargos ilegales y se ha constituido un instrumento eficaz para perseguir a aquellas personas que ejecutan los embargos al margen de la ley. Es la ley de fuerza pública. Esa ley, de manera clara y precisa, consagra que las ejecuciones tienen que realizarse con el auxilio de la fuerza pública y que en caso de que se ejecuten sin esa autorización o sin ese acompañamiento, pues el ministerial actuante y el abogado inclusive y el ejecutante, que es la persona civil, pues puede estar sujeta a una pena que puede llegar hasta 5 años de cárcel. Eso no acontecía anteriormente porque no había la tipificación de los ¿Y embargos con los ilegales. notarios se ha arreglado la cosa? Ya los notarios no tienen la potestad. No, pero digo, fuera de los embargos, los notarios están más organizados, porque vi el otro día que no habían salido bien del problema de los embargos y ya estaban discutiendo el problema del colegio de notarios y eso. Mira, Porque eso afecta mucho el trabajo de ustedes del colegio de abogados. No, y real efectivamente hay una situación bastante complicada. Yo te digo, más del 90%, 95% de los notarios son gente honesta, honrada, como en todas las materias. El problema fundamental de este país es que 2 o 3 que hacen ruido, pues siempre dañan la imagen de toda una clase. Me duele mucho por los notarios que ha sido afectado en los últimos años, por ejemplo, de la imposición de un papel de seguridad carísimo que aprobó su colegio. Imagínese usted, 2 remas de papel a un notario le costaban 15,000 pesos. De un colegio de notarios, por ejemplo, que nunca en su vida ha dado formación académica gratuita a sus miembros, a pesar de recibir cuantiosas sumas de dinero. De un colegio de notarios que, por ejemplo, recientemente celebró elecciones y solamente votaron los que apoyan la actual administración, porque fueron excluidos todos del padrón. Y ahí están Porque los no videos. estaban al día. Ay, Dios mío. Pero señores, ni siquiera los que estaban al día. Bien. O sea, una situación bien complicada. Doctor, gracias. Gracias, Miguel Gracias Surún. a ustedes y que Dios los bendiga. Gracias, Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. A ustedes las gracias por la sintonía. Recuerden volver a ver nuestros videos en la noche en la retransmisión y también en nuestro canal de YouTube.